Bueno, la literatura sigue teniendo protagonismo en la jornada de hoy, en el programa de hoy, al margen de ese encuentro de narrativa almeriense que se va a celebrar el próximo sábado día 18 y que organiza el Instituto de Estudios Almerienses. Una novela que ya fue presentada ya por primavera, que va por la segunda edición y que no tuve la oportunidad, obviamente, porque acabamos de llegar, como aquel que dice, a este plató, a la programación local de 7TV, 7 Televisión Almería, con el autor de esta historia que rescata un episodio, mejor dicho, mejor que espacio, un episodio oscuro de nuestra historia y que tiene que ver con la persecución de los gitanos. El título, Raúl Martinete del Rey Sombra, el autor Raúl Quinto, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Me alegro de verte. Hemos tenido en el pasado más reciente algún que otro encuentro literario, siempre relacionado con la poesía. Raúl, no sé si es tu primera incursión en el mundo, en fin, episodio histórico, novelar este episodio, ¿no? Digamos, no es el primer libro que hago en prosa, ni será el último tampoco. Llevo de hecho, desde el año 2010, que saqué con El Gaviero, esta editorial de aquí tan añorada, ¿no?, de Almería, saqué ya mi primer experimento en prosa, pero voy compaginando la poesía con la narrativa. Pero siempre, digamos, mi narrativa también está totalmente impregnada de poesía, es inevitable. Dice, año 1749, en España reina Fernando VI. En la medianoche del 30 de julio comienza la Gran Redada, que es como se llamó a este oscuro episodio, o como, por orden del Marqués de la Ensenada, se quiso extinguir a toda la población gitana. Un episodio, como decimos, yo creo que un tanto desconocido para la gran mayoría, para un servidor sin lugar a ninguna duda, y que cuentas en esta novela, ¿no? El Martinete del Rey Sombra. La persecución al pueblo gitano, ha estado presente durante la historia, ¿no? Sí, la persecución al pueblo gitano, que no deja de ser una cosa, digamos, consubstancial, ¿no?, a la propia historia de España, incluso la propia identidad, ¿no?, de lo que es la nación española. Es decir, cuando aparecen los gitanos por primera vez en la península, egipcianos se le llamaban en aquel entonces. Egipcianos. Estamos hablando de 1425, es cuando aparecen las primeras noticias de su llegada y tal. Las siguientes grandes noticias que tenemos son los primeros decretos, que en este caso son de los Reyes Católicos, en 1499, que persiguen, digamos, su extinción como pueblo, es decir, que le impiden vivir la forma de vida que tienen, vestir como visten, hablar su idioma, tener los trabajos que tenían, y hay una serie de leyes que van en ese sentido, desde el 1499 hasta esta de la Gran Redada, con el Marqués de la Ensenada y tal. Estamos hablando de cerca de 250 leyes, y posteriormente incluso a este acontecimiento, que ahora, si quieres, te detallo. Sí. Ahí el conde de Aranda también los persiguió después. Es decir, hay una constante, ¿no?, en la historia de España, que es esa persecución, ese intento de borrado, ¿no?, de lo que sería la identidad y la mera existencia, ¿no?, del pueblo gitano. Y en esto de la Gran Redada de 1749 quizás es el punto álgido, ¿no?, de esta persecución. El Marqués de la Ensenada decreta, con la firma del rey Fernando VI, que es el tercer rey de los Borbones, ¿no?, de España, decreta que esa noche del 30 de julio se tenga que prender a toda la población gitana, por el simple hecho de ser gitanos, de ser catalogados como gitanos. Esa noche se organizan batidas de soldados, de funcionarios por los diferentes pueblos y ciudades, y apresan, a las 12 de la noche, apresan a todos estos gitanos, les incautan todos sus bienes, porque lo que se pretende es que no le cueste dinero al Estado, y entonces, pues, con los propios bienes de los presos se tendría que financiar su prisión. Esa misma noche se separa a los hombres mayores de 7 años, es lo que está establecido en el decreto, y a las mujeres y los niños pequeños se los separa, por un lado, porque el objetivo es que no se puedan reproducir. Se consideraba que la población gitana era una raíz infecciosa. En los documentos de la época se habla del pueblo gitano como una raíz infecciosa que está pudriendo de alguna manera, ¿no?, en España, y que hay que extirpar, ¿no?, como se arrancan las malas hierbas. Entonces hay un intento de extinción de la raza promovido por el Estado. En ese sentido cogen a los hombres y a los niños mayores de 7 años y los trasladan a los arsenales que están en la Carraca de Cádiz, en la Graña del Ferrol o el de Cartagena, para trabajar como mano de obra esclava para construir la nueva armada que el Marqués de la Ensenada había planeado, ¿no?, para que España volviera a recobrar esa gloria que había perdido en el siglo XVIII, final del siglo XVII, digamos, para utilizar esa máquina de huesos y de músculos, mientras que se van extinguiendo, pues los vamos utilizando como mano de obra esclava, ¿no? Y por ahí pasan, se habla de entre 9.000 y 11.000 personas, es decir, 11.000 gitanos,
que podrían ser, para la época, pues, prácticamente casi el 100% o el 90% de los gitanos que había en España. Por lo cual, los gitanos que viven hoy en día y las gitanas que viven hoy en día son herederos, vienen de ahí, ¿no? Sus raíces están conectadas. Claro. Aquellos fueron su antepasado. Una mirada literaria, pero podemos decir muy bien documentada, que hay trabajo de campo, evidentemente. Sí, ¿no? Sí. Bueno, he tenido la suerte de tener aquí cerca, en Almería, tenemos uno de los historiadores que más ha trabajado sobre este tema. Entonces, casualmente, cuando me pongo a investigar un poco sobre este tema, que yo desconocía bastante, ¿no? Porque esto es otra cosa que me gustaría resaltar. Este acontecimiento que es tan tremendo, tan espectacular y que puede ser parangonable con otros intentos de genocidio, aunque utilizar la palabra genocidio en el siglo XVIII es un poco extemporáneo, ¿no? Pero por ahí va la cosa, y es absolutamente desconocido, pero incluso desconocido para las personas que nos dedicamos a explicar la historia en los institutos, ¿no? Es decir, los planes de estudio, en los libros de texto, no aparece esto, y lo cual es muy llamativo, ¿no? Como te digo, cuando yo descubro este acontecimiento me quedo muy noqueado, diciendo ¿por qué? De este vacío, y me hago muchas preguntas sobre precisamente cómo se construye la historia, ¿no? ¿Qué hay detrás de ese relato colectivo, de esa memoria compartida, ¿no? que es nuestro pasado, que entendemos por historia, y no es una destilación del tiempo, sino que hay muchas fuerzas que confluyen y que realizan un relato. Y como te decía, tuve la suerte de que aquí en Almería hay un historiador que es Manuel Martínez Martínez, al que yo le estaré eternamente agradecido por todo lo que me ha ayudado, digamos, para documentarme para este libro. Pero es profesor de historia, no sé si a tus alumnos les acercas estos capítulos, Sí, estos episodios oscuros, claro, ¿lo has contado en clase? Claro, hombre, yo considero cuando en segundo de bachillerato la historia de España contemporánea es obligatoria, y además entra en selectividad, ¿no? Sí. Y el siglo XVIII es un tema que hay que estudiar y tal. Yo le doy la importancia que creo que tiene este acontecimiento. Yo te digo, estamos hablando de que cuando apresan el 30 de julio de 1749 a los gitanos, los últimos que son indultados son 18 años después. Ya ves. Es que estamos hablando de una generación entera, de una parte muy importante de nuestra sociedad, de nuestro país. Yo no soy de los que entienden que ellos son otra cosa. Yo creo que si España es algo, también es gitana, ¿no? Pero claro, por desgracia España es gitana, pero también es antigitana, ¿no? Y desde hace 500 años vamos viendo esa dicotomía. El antigitanismo, ¿no? sigue vigente, ya Mm. lo creo que sé. Aquello de separar hombres y mujeres para que no siguieran reproduciéndose. O sea, esto es un ejemplo claro de las intenciones de aquel Borbón, de Fernando VI, ¿no? Sí. En fin, no perseguir a la etnia gitana, sino extinguirla. Hay aquí, matizas una cosa, lo voy a leer, dice, no es novela histórica, aunque lo más parecido a una novela que he escrito nunca. Estoy en contra de la pureza, es algo tóxico, apuntas, también en literatura, de ahí que bastarde los géneros y darle a la idea la forma que necesite, aunque eso rompa los límites entre novela y ensayo, entre poesía y crónica histórica. Aquello de lo ortodoxo no va contigo. No, porque es verdad que hay como una especie de cánones, ¿no?, establecidos de esto es una novela, esto es un libro de poemas, el ensayo se escribe con estas reglas, pero yo cuando me enfrento a un tema que quiero transmitir, sobre el que quiero escribir, esos corsés me aprietan demasiado y prefiero pues utilizar los ingredientes de la literatura, que es una cosa muy vasta y muy amplia, utilizarlos según la conveniencia, ¿no?, del relato que quiero transmitir y de la intención que hay detrás. Y en este caso tiene algo de novela histórica, lógicamente, pero también tiene muchas trazas de poesía, es una crónica histórica muy detallada que podría ser perfectamente también un ensayo poético, ¿no?, lo han definido, es decir, hay reflexión, hay mucha mezcla de géneros híbridos, bastardos, ¿no?, que yo creo que, como dije en esa entrevista que has citado, pues que la pureza en la vida en general es tóxica, ¿no? Si pensamos que los elementos químicos en su pureza pues muchas veces nos pueden matar, ¿no? Y eso sirve para la ideología también. Una cultura gitana, recordar, mañana 16 de noviembre, que se cumple la decimotercer aniversario, a ver si lo digo, de ese nombramiento al flamenco como inmaterial, ¿no? Sí, patrimonio inmaterial de la UNESCO por parte de la hispanidad, ¿no? Lo diré, de este mundo en el que vivimos, que no me sale la expresión. Te digo esto por la aportación de la cultura gitana al mundo flamenco, sin lugar a dudas. Claro, bueno, el mundo flamenco, es decir, eso, digamos, ese antigitanismo que está como en vena, ¿verdad? Pues muchas veces nos podemos tapar los ojos y no querer mirarlo, pero es así. Y ejemplos recientes tenemos muchos.
Por ejemplo, como cuando el triste accidente que tuvo este chaval en las vías de la estación de Sevilla, que hubo un impasse ahí donde las redes sociales se llenaron de bulos acusando a gitanos de haberlo matado por haber mirado a una novia de uno de estos gitanos. Es decir, una cosa absolutamente aberrante, pero que la gente compró como diciendo, esto es posible, ¿no? Es decir, esa idea para mucha parte de la población de que los gitanos son ese otro peligroso, está ahí. Pero al mismo tiempo sacamos pecho, ¿verdad?, delante del mundo de sus aportaciones culturales como el flamenco, claro, ¿no? Pero más allá de la fiesta y de la jarana y de esto que digo, bueno, pues los gitanos mientras que bailen y canten, tal. Pero, por ejemplo, en nuestro propio idioma hay más de 500 vocablos que vienen directamente del calé, ¿vale?, del idioma gitano. Y así como todo, ¿no? Y su aportación también incluso a la economía en diversos momentos de la historia, etcétera. Es decir, bueno, es que son parte de lo que somos, si sea lo que seamos, ¿no? El martinete, haces referencia al palo flamenco, sí, tiene que ver con esto, claro, que estamos hablando, ¿verdad? El martinete del Rey Sombra, que es el título de la obra. También, al margen de contar este episodio de este intento de extinción de la etnia gitana en el siglo XVIII, hablas también sobre el Borbón, el que reinaba en ese momento, Fernando VI. Claro, hablo de, digamos, intento establecer esos dos niveles, ¿no? Por un lado cuento la historia de estos gitanos desde la noche de la redada, ¿no? Y cómo van su periplo por los arsenales, por el trabajo esclavo, por esas cuerdas de presa, ¿no?, que van amarrados por toda Andalucía, cómo llegan a los arsenales y les ponen unos grilletes que muchos no se van a quitar en 10, 12, 15 años, las mujeres abandonadas en la Alcazaba de Almería, en el Palacio de Carlos V de Granada, es decir, todo ese mundo de enfermedad, miseria, tortura y abandono, ¿no?, el que están los gitanos. Y por otro lado pongo en contraste con la vida en la corte, ¿no?, la vida en la corte de estos primeros Borbones, Felipe V, Fernando VI, el Marqués de la Ensenada, un mundo fascinante y casi parece como de alucinación, ¿no? Con una vida de despilfarro. Una vida de lujo brutal, porque además así se entendía, digamos, la política en aquellos tiempos. Es decir, el lujo desaforado, ¿no?, de las cortes era una forma de hacer política internacional, de demostrarle a las otras naciones que tú eras poderoso, ¿no? A pesar de, estuviera como estuviera el resto del reino, ¿no? Y entonces ahí hay una cosa interesante, ¿no?, que contar por ese contraste, pero también está la propia figura de Fernando VI, que es el rey que firma este decreto, pero que lejos de ser una persona plana, un villano, ¿no?, que podría haber colocado ahí como desde arriba, es un ser humano absolutamente trágico, ¿no?, que tiene una vida de soledad, de muchos fantasmas que le comen los pies por las noches, ¿no?, en la cama. Es decir, él tiene enfermedades mentales, una historia de amor también bastante impactante, ¿no?, con su esposa Bárbara de Braganza. Y entonces trazo un poco esa doble vía, ¿no?, la tragedia de los gitanos y la tragedia del que lo tiene todo, que es el rey, ¿no?, el rey absoluto de España, y el que cuando se levanta por las mañanas le ponen en un cojín, le dan un tazón de chocolate, se lo dan, lo visten, y sin embargo su vida es un absoluto fracaso, ¿no?, es la tragedia pura. Entonces establecer esos dos niveles, porque al final, digamos, la miseria no distingue, ¿no?, muchas veces de arriba y abajo. La soledad absoluta, a pesar de tener un reino a sus pies, esto suele pasar. De la noche de la gran redada, que es lo que cuentas aquí, está, en fin, por comparar, por aquello de que cierta amenaza nunca descansa, sino que se repite. De la noche de la gran redada a la noche de los cristales rotos, por poner un ejemplo. Por ejemplo. Es el mismo, no hay gran diferencia. Claro, es el mismo hilo, digamos. Es decir, hay una constante histórica de cómo el Estado y cómo el poder, la diferencia, lo diferente, lo que se entiende como lo otro, pues intenta arrinconarlo, intenta destruirlo o intenta demonizarlo, ¿no? Es decir, los gitanos también se consideran una raíz infecciosa porque se les achaca muchos males que muchas veces no tienen nada que ver con ellos, pero son un chivo expiatorio propicio, ¿no? Como fueron los judíos antes de su expulsión aquí en la península, o como eran los judíos en Alemania, o como son, por ejemplo, para mucha gente, los inmigrantes aquí en la actualidad, que se señalan como los menas, ¿no? Esa especie de fantasmagoría que han creado en torno a los menas, que no tiene nada que ver con la realidad, pero que sirve muy bien para azuzar, ¿verdad?, determinados instintos y para controlar determinados pensamientos de las personas. El racismo, la xenofobia forma parte del ser humano, aunque no seamos conscientes de ello. Raúl, es muy aventurado decir esto. Yo no sabría decir, es verdad que hay hay ahí algo, ¿no?, que se repite, una constante histórica,
pero que, como decía antes, también se repite lo otro, ¿no? Que el racismo es tan humano como el antirracismo, ¿no? El igualitarismo, es decir, el pensar que debemos vivir en paz, en armonía todos, es tan humano como los que piensan que hay que segregar, ¿no? Entonces, en esa lucha, podríamos decir, es donde nos debemos debatir. Claro, ahí depende de los valores de cada uno. Si uno es demócrata, uno piensa que realmente todos debemos ser iguales ante la ley, el racismo no tiene sentido. Además que no tiene sentido desde el punto de vista científico, no tiene sentido desde el punto de vista ni siquiera, digamos, filosófico. Es una cuestión que tiene que ver más con miedos ancestrales, con ignorancia y con intereses que sí se sirven para decir, bueno, el ataque al diferente me sirve para controlar al igual. Hay varios ejemplos y actualmente pues está claro que también, ¿no? Bueno, ha habido varias presentaciones desde que la primera que hiciste allá por primavera, la segunda edición del libro, como decimos. La próxima será en Vera, el 22 de noviembre, incluso te acercas a Córdoba, también a finales de este mes, el día 25, a contar esta historia, ¿no? Sí, sí. Claro, no está mal salir de la provincia. Vale, el libro está funcionando bastante bien, está interesando bastante, hemos ido a un montón de sitios, por aquí por la provincia, por supuesto, pero pues, me he presentado en Madrid, en Zaragoza, en Salamanca, nos hemos movido bastante y todavía siguen, por lo menos hasta enero, que yo sepa, siguen llamando para hacer distintas presentaciones. Pues todo un éxito, ¿no? ¿Está gustando esto? Está gustando, sí. Bueno. Y Jekyll and Hyde, que son la editorial que te ha publicado Martinete del Rey Sombra. La poesía no la has abandonado, ¿no? Bueno, la poesía está ahí. Está ahí. La poesía, y está ahí también dentro de ese libro. Estábamos recordando, junto con Isabel Jiménez, que estuvo por aquí hace relativamente poco, un par de semanas, que lleva a cabo un ciclo de clásicos dentro de la literatura, junto con la música, en clase jazz. Estuvimos recordando la Facultad Valente. Sí. Erais los dos los que durante 6 años estuvisteis acercando la figura de Valente y, bueno, y a nombres propios del mundo de la poesía que llegaron en diferentes puntos del país a dar conferencias, charlas y a visitar la Casa Museo del poeta orensano. Fue una experiencia maravillosa y creo que dejamos ahí una semilla, como mínimo en nuestra propia vida, ¿no? La de Isabel y la mía, que nos ha marcado y hemos conocido muchísima gente y hemos aportado nuestro granito de arena para que la poesía esté viva, ¿no? En Almería. Claro. Gracias, Raúl, enhorabuena por la obra. Que vaya bien, me alegro de verte.